Ustedes, a ver. Yo soy Aide, pertenezco a la PDH de General Alvarado y agradecemos a la radio la posibilidad de un poquito de voz con respecto a este tema. Bien. Bueno, yo soy Keto, también integrante de la APDH, y sí, les agradecemos muchísimo el espacio sabiendo que estamos en tiempos electorales, preelectorales, y que esto los tiene muy ocupados. Pero también hablar de lo, no de lo urgente, pero sí de lo importante, nos pareció que era un gran detalle de tu parte. Muchas gracias. Hay temas que no se... A pesar de que estemos en campaña electoral, porque la campaña nos ocupa momentos, y quizás de lo que van a hablar ustedes nos ocupa la vida entera. Así que bueno. Sí, bueno, nosotros como asamblea tratamos de reflejar algunas veces las efemérides, y estamos en el mes de las diversidades culturales. Antes se llamaba la conquista de América, bueno, una reflexión sobre el mayor genocidio que se cometió en la historia a partir de la conquista de América, donde murieron 40 millones de nativos, y la verdad que la maldición de Malinche sigue activa, actual y como nunca en nuestros días y en nuestro país. La vivimos día a día. Este tema que parece tan conocido, no tan conocido, todos estamos como de vuelta del asunto, vemos que no estamos de vuelta de nada. Tenemos Benetton, a Lewis, y hay un montón de gente que sigue manejando las tierras como los grandes señores blancos que quieren seguir conquistándonos. La verdad que este genocidio se continúa en la actualidad. Nosotros pensamos que el entender nuestras raíces y el saber y el defender la diversidad étnica y todo tipo de diversidad enriquece en lugar de diversificar, enriquece todo. La diversidad enriquece todo y hay que defenderla. Bueno, más allá de que nosotros somos de la Asamblea Permanente, esto lo diríamos siempre. Después, un poquito más adelante, vamos a hablar de Santiago Maldonado, que se engancha perfectamente con este tema, ¿no? El tema del descubrimiento, realmente, como lo han denominado durante siglos, para mí es como que queda en el ADN del pueblo argentino. Y parece que siempre vuelve a surgir esto de el descubrimiento, vinieron a descubrir qué. Yo voy a leer algo de Galeano, que dice sobre el 12 de octubre, el descubrimiento. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adoptara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Creo que esto refleja claramente que esto no fue un encuentro de dos culturas, que acá no hubo un intercambio de nada. Esto fue un saqueo, un genocidio, un pueblo totalmente avasallado, porque obviamente ante la tecnología de ese momento, ¿qué iban a hacer gentes que tenían solamente arco y flecha que lo utilizaban para cazar? Tenían sus problemas, pero en su territorio. Miles de años vivieron en América. Acá no hubo un descubrimiento, América ya existía. Los que descubrieron América fueron los europeos, pero para maltrato y para someter a todo un pueblo a lo largo de toda América, América del Norte, América Central, América del Sur. Y lamentablemente existiendo hasta el día de hoy, porque sin ir más lejos, todavía lamentablemente la gente que tiene raíces indígenas sigue queriendo tener ojos azules y el pelo rubio, y no es capaz de decir yo soy nativo, y es una realidad, y por eso a veces también volvemos a estas viejas costumbres y esto que lamentablemente desde que la Argentina tomó sus primeros pasos como una república entre comillas independiente, porque nunca fuimos independientes en realidad, la gente que gobernó siempre fueron los mismos, fue la oligarquía, fueron los terratenientes, y ellos fueron los que decidieron qué teníamos que saber
y qué cosas teníamos que decir. Y lamentablemente esto quedó tan instaurado, y aunque hubo un revisionismo histórico que es muy reciente, todo lo que es reciente cuesta mucho que quede en la gente. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que en aquel momento, cuando esta gente fue avasallada de una manera increíble, en Perú, lo que hoy es Perú, las aborígenes que eran sometidas a través de violaciones, se tiraban por los acantilados cuando quedaban embarazadas. Los guaraníes, por ejemplo, los portugueses decían que eran unos salvajes. A mí me contó mi abuela, que era guaraní, que esta historia de que los guaraníes son que eran unos salvajes porque asesinaban al tercer hijo. ¿Por qué ocurría esto? Había un motivo muy simple. Los seguían los bandeirantes, los querían poner prisioneros. Entonces ellos tenían 2 hijos, supongamos, y tenían un tercero. Con 3 no podían correr de la mano de uno y de otro. El tercero, si seguía vivo, morían todos. Miren las decisiones atroces que debieron tomar la gente para llegar a asesinar a su tercer hijo. Entonces, cuando hablamos y decimos las cosas como en liviandad, primero hay que conocer bien la historia, que es lo que falta en la República Argentina, conocer bien qué cosas sucedieron. Y así puedo nombrar muchísimas cosas. Esto que se dice ahora, que los mapuches son chilenos, parece un chiste, porque los pueblos originarios no tenían límites. Los límites los impusieron el hombre blanco. El hombre blanco puso fronteras y límites. La gente que vivía acá se manejaba libremente. Que hoy los mapuches reclamen por su tierra, está incluso en la Constitución Nacional, que no se respeta actualmente. El artículo 75, inciso 17, dice claramente el respeto a los pueblos originarios, a sus tierras, al reconocimiento étnico, que no se reconoce. Entonces se inventan un montón de historias y la gente repite sin conocer la historia verdaderamente cosas que son tremendas. Como decir, como son chilenos, por eso hay que reprimirlos. O sea, todo reclamo hoy, lamentablemente, se recibe con palos. Nadie puede reclamar nada. Simplemente se reciben palos. El que reclama tiene palos. Y así está también la desaparición de Santiago Maldonado, que es un hecho aberrante, y los organismos de derechos humanos, todos, no podemos creer que estemos pidiendo con vida después de 40 años. Es una atrocidad. Sí, es una atrocidad, y así como es muy sensible, por lo menos para nosotros, el hecho del genocidio que sucedió hace tantos años y sigue vivo hoy porque sigue las mismas prácticas, siguen las mismas descalificaciones. Cuando los europeos llegan acá, llegan europeos absolutamente ignorantes y los reciben pueblos absolutamente cultos. Pero cuando se hace una línea histórica, Occidente es la que marca. Cuando ellos no sabían nada del sistema nervioso central, los aztecas ya sabían trepanar un cerebro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué poder estamos hablando? Nos siguen dominando los mismos sectores, que es lo mismo. Y lamentablemente Maldonado es como una perla de ese pasado que termina mostrándose en su brutalidad más absoluta. Es el mismo Estado, ese mismo Estado capitalista, transgresor, falto de todo, con todo respeto por la vida, que se da el lujo de mentirnos, bardearnos, distraernos, maltratarnos. Y creo que la épica que se vivió en aquellos tiempos, si no tomamos conciencia, se va a volver a repetir al infinito. Hay que darle un corte determinante y hay que tomar posición. Cuando hace unos años atrás, en el gobierno anterior, se había decretado que sea el Día de la Diversidad Cultural Americana, obviamente uno tiene que manejarse con los tiempos modernos y somos obviamente conscientes
de que la Argentina, después del genocidio tremendo que hubo gente, inmigrantes de un montón de países que llegaron a nuestra tierra. Y obviamente hoy no podemos hablar solamente de un pueblo autóctono, sino que tenemos que hablar de una pluralidad de voces, una pluralidad de gentes, de colores, de matices. Y hoy por hoy creo que a nivel mundial nadie puede decir que es puro, porque somos todos mestizos, porque todos deambulamos por el mundo. Entonces, y justamente lo que falta es este respeto. Los derechos humanos a nivel mundial, incluso cuando se crearon, en la Revolución Francesa, cuando se decide por los derechos del ciudadano, que era una cosa, que eran palabras nuevas, inexistentes, porque hubo tanto atropello también en Europa con las gentes más humildes, que hubo una necesidad de un cambio revolucionario y profundo, que apareció primero con los derechos del ciudadano, que después se transformaron en la Segunda Guerra Mundial con los derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos? Porque en realidad, cuando existen atrocidades en todo el mundo, obviamente, muchas personas piensan en la necesidad de humanizar un poco al ser humano, siendo un poco redundante. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿por qué tenemos que decir que tiene que haber ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta? ¿Por qué tenemos que tener niños muertos de hambre? ¿Por qué tenemos que tener niños con manchas en la cara, sucios, en casas horribles, cuando todos debemos tener la misma dignidad de vivir en una casa digna, de tener salud, educación? Todos, porque somos todos seres humanos. No hay ciudadanos de segunda y de primera. Tiene que haber, todos tenemos que ser iguales. Esta cosa que se trató de hacer en los últimos, es lo que se está perdiendo. Volvemos otra vez a la mentalidad de decir acá somos los ciudadanos de primera, un grupito, y el resto que se aguanten. Volvamos a la época de la esclavitud. Lo que ocurrió la vez pasada en una manifestación por el trabajo en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde le largaron los perros, la policía, a un manifestante que cruzaba un puente. ¿Qué estamos en la época de la esclavitud? Terrible. Donde eso se hacía con los esclavos, que eran seres humanos también. Y costó muchísimo y sigue costando hoy decir que una persona negra en Estados Unidos es tremendo el racismo, si son seres humanos. Y acá somos racistas que si la persona es de países limítrofes, o es sudamericano, o es el morocha, blanquito, es morocha. Es terrible. Digamos, tenemos que hacer como un pensamiento más profundo. La solidaridad es una palabra vacía de contenido. La solidaridad, que tendría que ser algo fundamental, está vacía de la dignidad, el respeto. Son palabras vacías de contenido. Mensajes tenemos, ¿no? Dice, es tal cual, lástima que estemos la mitad tan ciegos. Vamos Aide, vamos Keto, crímenes de lesa humanidad, dicen, ¿no? Yo les quiero hacer una pregunta, no sé si yo podía preguntar, pero les hago la pregunta igual. Primero quiero felicitarlas porque, bueno, creo que es necesario que quizás se expongan todas estas cuestiones, ¿no? Y que se puedan viralizar y se puedan hablar y que la gente pueda escuchar del otro lado. Hoy 12 de octubre, realmente, bueno, hace unos años atrás, cuando quizás yo iba a la escuela, era otro el concepto, ¿no? Yo me crié en un país, yo me crié en Perú, quizás de allá la historia era distinta, ¿no? Pero hablo de Argentina, quizás también en la Argentina antes la historia no era, por eso se ha cambiado también el nombre del Día de la Diversidad Cultural. ¿Cómo sigue? Ustedes son docentes. ¿Cómo es ahora, dentro del aula? ¿Cómo el maestro, cómo el docente llega a los chicos a contarles lo que realmente vos mencionabas, Aide? Que esto no Mira, te voy a decir algo. Yo, bueno, soy jubilada docente, pero bueno, estos temas los empezamos a tratar en el año 90. Yo me acuerdo acá en el distrito. Y empezamos con La Maldición de Malinche, que es una canción muy referencial respecto de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Por qué también hubo traidores dentro de los aborígenes y qué sé yo. Trabajar con los chicos el tema de la conquista
vista desde otro ángulo, es bastante sencillo, porque uno hace una teatralización y vos decís, vos estás en tu casa, vienen y te sacan todo. ¿Qué haces? Encima te enferman, te fumigan, te maltratan y te ponen enfermedades que acá no existían. Con un concepto que no entendés porque es otra cosmogonía. A ver, ¿cómo resolverías vos este problema? Es fácil, no es muy difícil, pero después siguen viniendo algunos textos enlatados, digamos, que venimos con la Tregarabela, que no decimos nada de Colón. Colón iba a buscar las especias porque se le pudría la carne, listo, basta, era eso. Bueno, de casualidad se encontró con América. No fue una colonización piadosa, pero no fue piadosa, ninguna colonización es piadosa, pero algunas son más inteligentes. No era necesario romper todo. Esto es como una analogía del presente. No hace falta romper todo. Quédate con lo mejor y construir sobre eso. No rompas lo que está bien hecho, ¿no? Es fácil de explicarlo. Los chicos lo entienden muy fácil. Sí, el tema justamente es como lo decía ella. Vos lo haces directamente con la situación de la casa de uno. Y lo entienden perfectamente. Si a mi casa viene alguien y primero se hace el bueno y después me empieza a exigir cosas y después dice, bueno, vos te quedás en un rincón, me tenés que empezar a servir, me tenés que empezar a traer y si no haces lo que yo te digo, te corto los dedos. Y los chicos lo entienden perfectamente. No hace falta llegar, o sea, a los adultos les podemos hablar de esto, de las violaciones. Por ejemplo, la palabra que es, hace muchos años me enteré y me pareció una cosa horrenda. Los españoles, cuando agarran las cosas, sí, ellos dicen coger. Sí. Y nosotros tenemos otra concepción de la palabra. Ajá. ¿Por qué tenemos esa concepción? Porque los españoles decían coger cuando se agarraban de todo, agarraban las cosas materiales, agarraban a las indias, y los indios sabían perfectamente que cuando decían vamos a coger a fulanita, la iban a violar. Y entonces quedó instaurado en la mayoría de los pueblos americanos la palabra coger con una connotación sexual, cuando los españoles tienen otra palabra para eso. Mirá qué terrible, y nosotros no sabíamos eso. O sea, no sé si hay mucha gente que sabe la connotación de esta palabra. Claro, sí. Y sin embargo viene de ahí, de la violación. Porque ellos decían, voy a agarrar, voy a coger. Entonces quedó instaurado esta palabra. Cuando los españoles utilizan follar. Exacto. Más mensajes. Somos y seguimos siendo colonizados. Cuando hoy los mapuches son los estigmatizados y Benetton defendido. Esta es nuestra realidad. Somos hijos de un continente violado. Chicas, yo no tengo mucho más tiempo, ya tengo que entregar programa. Les agradezco muchísimo. Vamos a le contamos a la audiencia que vamos a estar con ustedes todos los viernes, 20:30 aproximadamente. Vamos a tener un micro de 15 minutos con distintos temas. El tema lo van a traer ustedes. Preguntas, pero bueno, es imposible no preguntar o no interiorizarse, no querer estar presente. Así que les agradezco mucho. Bueno, gracias a vos. Muchísimas gracias. Y a toda la audiencia. Nos vemos dentro de una semana. Dentro de una semana. La otra semana, wow, la otra. Buenísimo, se van sumando diferentes temas. Nos vamos a una pausa ya.